El misterio de los 7 truenos. Un tema sumamente interesante. Vamos a abordar de antemano un capítulo de la Biblia que presenta profecía, como es el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Hoy tenemos muchas cosas que aprender. Doy gracias a Dios primeramente porque con libertad nos permite presentar estos programas. Y quiero decirles que nosotros seguimos conectándonos a las profecías. Y de antemano este mes, aunque es un mes interesante por lo que está pasando en el mundo, también el COP28 está pautado para este mes y tenemos la lupa sobre este evento que tiene que ver con el calentamiento global y vamos a estar hablándoles de esto a final de mes. También recuerdo que vamos a estar acompañando a nuestros hermanos en la iglesia de Dorm en Carolina del Norte del 17 al 25 de noviembre y vamos a estar transmitiendo en vivo, así que no se lo vayan a perder, la serie Daniel y el tiempo del fin. Profecía, porque dice la Escritura que no debemos apagar la profecía. La profecía nos ayuda a mantenernos siempre conectados, animados, mirando lo que Dios ha dejado para nosotros. Ustedes ya conocen muy bien nuestra metodología. Yo tengo múltiples pantallas, estoy mirando todo lo que sucede alrededor. Tengo acá los chats de Facebook, de YouTube. Y con un clic me paso donde están ustedes, les pregunto cómo vamos hasta acá, para poder seguir avanzando, para ver si están entendiendo y yo me estoy haciendo explicar. Y entonces con otro clic me paso directamente a la presentación. Saludos a Chile, Verónica que está en sintonía, muchas bendiciones. Y a todos los que nos sintonizan, un abrazo grande a la distancia. El misterio de los 7 truenos. ¿Alguna vez usted ha estudiado este tema tan interesante? De hecho, hace poco recibí una pregunta sobre Apocalipsis capítulo 10 y tomé la decisión de preparar este tema para compartirlo con la audiencia, porque una persona me preguntó, hermano, ¿qué eran o cuál era el mensaje de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo número 10? Bueno, hoy vamos a revelar cuál es y cuál era el mensaje y vamos a estudiar un tema que tiene mucho que enseñarnos. De antemano voy a comenzar como siempre teniendo una palabra de oración. Vamos a orar, acompáñenme, oremos. Querido Padre, te doy las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estudiar con libertad la Biblia. Gracias por este sábado. Abrimos tu palabra con la certeza y la seguridad de que tu Espíritu Santo será nuestro maestro en la tarde de hoy. Danos sabiduría, inteligencia, danos tu poder, tu gracia. Bendice a toda nuestra audiencia. Permite que este programa pueda llegar a muchos corazones y que sigamos juntos creciendo en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muy bien, los 7 truenos, un tema maravilloso que quiero compartir con ustedes. El misterio de estos 7 truenos que aparece en Apocalipsis capítulo número 10. De hecho, voy a comenzar con el texto que citamos en la presentación, en la promoción. Y esta presentación ya está disponible en patreon.com/coronaestudio. Apocalipsis capítulo 10, verso 3 dice: y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Óyeme, un tema interesante de profecía nos va a ayudar a recordar un poco la historia, también nuestros orígenes, y nos va a ubicar en este tiempo que estamos viviendo. Así que mandamos un gran abrazo para todos y gracias por compartir el tema de hoy. De antemano voy a comenzar como siempre poniéndole la lupa al capítulo 10 de Apocalipsis para que entendamos el contexto, para que entendamos quién está detrás de este contexto, quién es el personaje principal, quién recibe el mensaje, para luego entender cuál es el mensaje que Dios quería entregarle a Juan. De hecho, este tema tiene un final abierto. Y usted dirá, ¿cómo así? Final abierto, hermano Oliver. A veces me gusta tener finales abiertos en el tema. ¿Por qué? Porque permiten que nuestra audiencia pueda meditar con mayor profundidad, investigar con mayor profundidad. Entonces, este tema va a tener un final abierto. Bien.
El tema comienza hablando de un ángel fuerte que se presenta delante de Juan, el discípulo amado, para entregarle una profecía poderosa. Y voy a iniciar con Apocalipsis capítulo 10, verso 1. Miren cómo dice la escritura: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies columnas de fuego. Esta imagen que usted está viendo en pantalla, hoy estuvimos construyéndola para tener una imagen parecida a lo que pudo haber visto Juan. Yo quiero que usted se ponga en los pies de Juan, en los zapatos de Juan. Esto es maravilloso porque cuando usted tiene imágenes que se relacionan con el texto, usted puede tener una idea de lo que el profeta está viendo. Y lo que Juan veía no era cualquier cosa. Juan ve descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Si usted nota, hemos tratado de hacer esa imagen para que se parezca lo más posible. Con el arco iris sobre su cabeza. Aquí usted puede ver en el entorno que hay como un arco iris. Dice: y su rostro era como el sol, acá lo tenemos, y sus pies como columnas de fuego. Lo primero que necesitamos entender es quién es este ángel fuerte que se presenta delante de Juan, portando un mensaje poderoso que Juan necesita escuchar y que nosotros, por supuesto, necesitamos también entender, porque este es un mensaje que de antemano está muy dedicado hacia nosotros sobre todas las cosas. Por las características, miren las características: un ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Por las características se parece mucho a lo que Juan mismo vio en Apocalipsis capítulo número 1, versos 14-15 en adelante. Juan recibe la visita de un ser increíble y lo describe. Dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Si usted nota, hay un gran parecido, porque su rostro es como el sol, sus pies como columnas de fuego, muy parecido, ¿no? Muy parecido. Y luego añade en el verso 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Si usted nota, hay un total parecido con este ángel fuerte que describe Juan en el capítulo 10, pero en Apocalipsis capítulo 1, este ser es Jesús. Por eso dice: yo soy el primero y el último. Tiene las características que representan a Jesús, y de antemano tienen las características que representan a Cristo en muchos pasajes de la Biblia. Hay un arco iris sobre su cabeza, su rostro es como el sol, sus pies como columnas de fuego. Así Juan vio la visión y nosotros la estamos tratando de presentar delante de ustedes para que notemos y de una vez lleguemos a una conclusión. ¿Quién es este ser? Yo le pregunto a mi audiencia: ¿quién es este ser que está apareciendo? Dice Felipe: este ángel es Yeshua. En español sería: este ángel es Jesús. Yo estoy de acuerdo totalmente con Felipe. Sin duda, el ángel que se presenta delante de Juan en Apocalipsis capítulo 10 es Cristo. Un abrazo para Carmen, que está en sintonía, para Elena, para Francia. Este ángel que aparece allí en la escena es nuestro Señor Jesucristo. Y como les comenté, hicimos lo imposible para que la imagen se parezca a lo que Juan vio. Yo quiero que usted imagine lo tremendo que tuvo que haber sido esa escena, ¿no? Tuvo que haber sido una escena tremenda. Por eso muchas veces nos gusta tratar de llevar las imágenes a lo más cercano de lo que vio el profeta, para que usted en primer plano pueda tener una visión clara de lo que está pasando. Ahora bien, hay un detalle que es interesante y que tenemos que tomar en cuenta, y es que este ser superior
que por las características representa a Cristo, que aparece en la escena, porta un librito abierto, lo cual amplía el misterio de Apocalipsis capítulo 10 y los 7 truenos y todo lo que ocurre alrededor. Porque este ser superior que aparece allí, que sin duda es nuestro Señor Jesucristo, porta en su mano un librito y el librito está abierto. Lo que quiere decir, nos está dando una pista de que lo más seguro es que antes de este encuentro ese libro estaba cerrado. Así que voy a ir directamente a Apocalipsis capítulo 10, verso 2. Y note ahora, porque ahora hay ciertas características que cambian y hemos hecho el cambio en la imagen. Tenía en su mano un librito abierto. Aquí usted lo puede mirar. Aquí está el librito abierto. Eso nos da una pista de que tuvo que haber estado cerrado en algún momento. ¿Qué significa eso? Ya lo vamos a entender. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Si usted nota, nosotros hemos hecho también la imagen en que aparece la tierra, ¿ok? Aparece el librito abierto y aparece este ser superior que es nuestro Señor Jesucristo con las características antes descritas, con un pie en el mar y con un pie sobre la tierra. Ahora bien, cosas interesantes, ¿no? Lo primero que yo quiero definir en el verso número 2 es entender qué librito porta Jesús en esta visión. ¿Qué librito porta? Y que es un librito que está abierto. Eso tenemos que entenderlo y eso es clave que lo hagamos. Para poder entender la visión de Apocalipsis capítulo 10 y los 7 truenos, necesitamos entender todo el contexto. Un capítulo o un texto sin contexto es un tremendo pretexto. Ahora bien, en la Escritura hay un libro que quedó sellado. Y ese es el único libro que podemos hallar en la Escritura que tiene una orden de mantenerse sellado hasta cierto tiempo. Para eso yo voy a ir a Daniel capítulo 12, verso 4. Y usted puede leer conmigo Daniel 12, 4 que dice así. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La gran pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿El libro de Daniel quedó sellado? ¿Todo el libro de Daniel quedó sellado? ¿Por qué Dios querría que el libro de Daniel quedara sellado? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que no todo el libro de Daniel quedó sellado. Solo una porción de ese libro. ¿Ok? Importante. Vuelvo y repito, Daniel 12:4. Sella el libro hasta el tiempo del fin. No todo el libro quedó sellado. De hecho, yo voy a citar acá el comentario bíblico adventista sobre Daniel 12:4. Usted va a notar esto tan interesante. Esta instrucción no se aplica a todo el libro de Daniel, porque una parte del mensaje ha sido comprendida y de ese modo ha sido una bendición para los creyentes durante siglos. Se aplica más bien a la parte de la profecía de Daniel referente a los últimos días. Yo se lo voy a decir en español para que usted lo entienda claramente. Daniel tiene 12 capítulos. El libro de Daniel tiene 12 capítulos. ¿Ok? Pero la Escritura señala en Daniel 12:4 que él recibe una orden de sellar el libro hasta el tiempo del fin. No todo el libro quedó sellado. Y usted me dirá, hermano Oliver, ¿y qué significa que el libro está sellado o estaba sellado? Esa simbología lo que representa es que si no se puede abrir el libro, no se puede leer. ¿Ok? Porque si usted tiene un pergamino así sellado, no lo puede leer a menos que rompa el sello y lo abra. ¿Qué quiere decir esto entrando a mayor profundidad? Lo que quiere decir es que parte del libro se entendería y Dios permitiría que esa parte del libro pudiese ser entendida, pero parte del libro quedaría sellado y no sería entendido. Por más que lo leyeran, no entenderían qué quiere decir el profeta en esa parte del libro. Y usted dirá, hermano Oliver, pero vaya más allá. ¿Qué parte del libro de Daniel se entendía y qué parte del libro de Daniel quedó sellado para el tiempo del fin? Muy bien.
Si usted abre el libro de Daniel, yo no tengo tiempo de mirarlo todo. Aquí yo lo tengo. Mire, yo con un clic me paso al libro de Daniel para que usted vea. Aquí tenemos todas las herramientas a la mano. Aquí está el libro de Daniel. El libro de Daniel, en sus primeros 7 capítulos, había sido entendido no solo por los profetas en los días de Daniel y Daniel en sus días, no solo por los que vinieron después, por Cristo, por los discípulos. Había sido entendido y se entendió por mucho tiempo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 7. Esa parte del libro no quedó sellada. Yo le pongo un ejemplo. Daniel capítulo 1 habla sobre la llegada de Daniel y sus amigos a Babilonia. Si yo salto al capítulo número 2, usted va a encontrar que el capítulo número 2 habla del sueño de Nabucodonosor, la estatua, que cae la piedra a los pies de la estatua. El mismo Daniel explicó qué significaba. O sea que eso no quedó sellado. El capítulo 3 nos habla sobre la imagen de oro de Nabucodonosor y cómo él dio la orden de que el que no se arrodillara en la imagen sería asesinado. Los 3 amigos de Daniel no lo hicieron. Eso se entiende perfectamente. El capítulo 4, verso 1, nos habla sobre el momento cuando Nabucodonosor entra en locura, ¿ok?, por no glorificar el nombre de Dios. Y eso se entendió totalmente porque el mismo Daniel le explica al rey el sueño y le dice, mira, ten cuidado de lo que estás haciendo porque si sigues por el camino que vas a terminar en locura. 7 tiempos están sobre ti. Y eso ocurrió perfectamente. El capítulo 5, usted lo puede, seguramente lo ha leído, es la escritura en la pared, donde lamentablemente hay una sentencia y Belsasar, que está haciendo un gran banquete, ¿ok?, ve una mano que escribe en la pared y ese mismo día los medo-persas conquistan Babilonia. También se entendió. Usted puede mirar el capítulo número 6, donde Daniel es llevado lamentablemente al foso de los leones, porque Darío es el que reina y ya es Medo-Persia quien reina. Algo profetizado en el capítulo número 2, en la estatua. También se entendió. Y si yo paso al capítulo número 7, aquí Daniel tiene una visión donde ve 4 bestias y el mismo Daniel recibe la explicación del significado de estas bestias y hasta ahí todo se entendió perfectamente. El gran problema ocurre cuando pasamos al capítulo 8 del libro de Daniel. De allí en adelante el libro quedaría sellado. Sí, carecería de entendimiento y de hecho quien presenta el capítulo 8 le dice a Daniel que esto va a ocurrir. Y está en el contexto de el tiempo del fin, que es nuestro tiempo. Y le dice a Daniel, Daniel, no lo van a entender. Daniel capítulo 8, voy a leer el verso 14 y 26. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Verso 26, mire cómo se lo dice clarito. La visión de las tardes y mañanas que se te ha referido es verdadera. Esta de las 2300 tardes y mañanas. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Entonces, desde el capítulo 8 al capítulo número 12, el libro de Daniel quedó sellado. No se entendía. ¿Por qué razón, hermano Oliver? El ángel se lo dijo clarito. Porque es para muchos días. Daniel 8, verso 26. Entonces, ese es el único libro de la Biblia que había quedado sellado, sin entendimiento, y por más que lo revisaban, no lograban entender su significado. Por eso aparece este ángel, que ahora porta un librito abierto, ya nos está dando una luz, que del capítulo 8 al 12 va a ser entendido, y pone su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Noten que es interesante, ¿no? Que el propio Daniel dice que este libro se abriría, porque esa fue la visión que tuvo y la orden que recibió, hasta el tiempo del fin sería abierto. Entonces yo le pregunto a mi gente,
están captando que la visión de Apocalipsis está conectado o conectada con esa porción de Daniel que quedaría sellada sin entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios tiene un principio bíblico, hermanos. Yo quiero dejarles eso claro. Hay un punto que quiero dejarles muy claro. Dios tiene un principio bíblico. Y es que las profecías, a medida que se acercan a su cumplimiento, son deselladas. Son más fáciles de entender. Son más fáciles de mirar. Por ejemplo, hoy día, nosotros por años hemos oído, ¿no?, la marca de la bestia. Nadie podrá comprar y vender. Hoy día se nos está haciendo más fácil mirar cómo puede ocurrir eso por el control global que hay sobre la economía. Si se dan cuenta, uno va entendiendo más fácil las profecías a medida que se acerca al cumplimiento. De igual manera, del capítulo 8 al 12, el cumplimiento tardaría mucho tiempo y Dios les dijo al pueblo: mira, ustedes no necesitan entender eso ahora. Cuando llegue su momento, ese librito se va a abrir. Entonces, esa es la porción del libro de Daniel que quedó sellada. Daniel capítulo 12, verso 4, increíblemente tiene una reconexión en Apocalipsis capítulo número 10, cuando aparece Cristo con un librito en la mano, y ese librito es Daniel 8 al 12, la única porción profética que había quedado sellada. De hecho, algunos eruditos dicen que el libro de Daniel debió haber sido dividido en dos. Así como tenemos, por ejemplo, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Algunos eruditos dicen que el libro de Daniel debió haber sido dividido en dos. Primer libro de Daniel del 1 al 7 y luego el segundo libro de Daniel del 8 al 12. Y tendría sentido. Pero como vamos bien, y gracias por compartir el tema de hoy, y estamos entendiendo, entonces yo sueno el redoble y me paso a otra parte que yo quiero que noten, porque no he analizado todo el texto de Apocalipsis 10:12. Tenía en su mano un librito abierto. Anteriormente estaba cerrado. Quiero que noten que ya hemos entendido esa parte del capítulo número 10. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Eso es otra parte que necesitamos también entender. ¿Qué significa que Jesús, que aparece con esa gloria, ponga un pie en el mar y un pie en la tierra? Bueno, de hecho, el comentario bíblico adventista lo explica muy bien, por eso yo lo cité. Daniel 10:12 dice: el hecho de que el ángel esté de pie sobre el mar y la tierra sugiere la proclamación mundial de su mensaje y también su poder y autoridad sobre el mundo. Oígame, amén. Alabado sea Dios. Mire que cada cosa, por eso yo siempre digo que la escritura está escrita, valga la redundancia, con palabras muy exactas. Y tenemos que tener cuidado al nosotros citarla. Mire qué increíble, ¿no? El hecho que tenga un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra significa que este mensaje de este librito que él porta se proclamaría mundialmente, y también significa que su poder y autoridad está sobre el mundo. O sea, que sin duda Dios es quien domina el mundo y quien controla el universo. Amén. Entonces no tenemos ya ninguna duda. Ya hemos entendido el principio de lo que es la presentación de hoy. Ya usted ha entendido la primera parte. Ya el contexto nos está ayudando a entender y profundizar sobre este gran misterio. Y ahora sí puedo sonar el redoble y entonces pasar directamente a la parte que corresponde. Y es el misterio de los 7 truenos. Porque aquí viene la parte importante del tema, ¿no? Ya entendiendo el contexto, ahora se va a desarrollar el tema. Y entonces sigue diciendo Apocalipsis capítulo 10, verso 3. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces.
Óyeme, qué interesante, ¿no? O sea, este ángel poderoso, con las características que ya hemos analizado, clama a gran voz como ruge un león. Mire qué característica tan interesante. Lo compara como el león de la tribu de Judá. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Hay un mensaje que Juan escucha, porque yo creo que se mantenga en la visión de Juan. Verso número 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan. O sea, Juan escuchó el mensaje y lo iba a escribir. Él clarito percibió el mensaje. Iba a tomar nota de él. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Óigame, qué interesante. Comenzamos con un libro que estaba sellado, un librito que estaba sellado, que es Daniel capítulo 8 al capítulo 12, y que sería desellado en los últimos días. De hecho, ese librito es el que porta el ángel, este ángel poderoso, está por ser desellado, y ahora cuando Juan va a escribir, se le da otra vez la orden. Mira, aguántate, Juan, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. No queremos que tú presentes ese mensaje. Más misterio, ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿será que ese mensaje, esas voces que emitieron los 7 truenos, tenía que ver con el librito? ¿Tenía que ver con el hecho de que el librito ahora sería abierto y desellado? Porque Cristo lo trae abierto y por tanto tiempo se mantuvo sellado. Lógicamente sí. Lógicamente tenía que ver con el desellamiento de ese libro. Pero recibió una orden y le dice, mira, no. No incluyas esa información. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. A diferencia, Daniel recibió la orden de sellar el libro y no sería entendido, por más que quedó escrito. En este caso, sí se evitó que se escribiera porque podía ser entendido, lógicamente, ¿no? Ahora, quiero compartir lo que Elena de White tiene que decirnos en cuanto a esto, y para eso voy a citar Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 198, párrafo 1. Porque esta señora tiene cosas interesantes que decirnos en cuanto a Apocalipsis capítulo 10 y estos 7 truenos que no se le permitió a Juan escribir. Ella dice, la luz especial que se dio a Juan, que estaba expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes del primer y del segundo ángel. No era lo mejor que la gente conociera estas cosas, o no era lo mejor que la gente conociera estas cosas, porque su fe debía necesariamente ser probada. En el plan de Dios se proclamarían verdades sumamente maravillosas y avanzadas. Yo voy a leer otra vez el texto, se los leí una vez, para que usted comience a digerirlo, a mirarlo, pero ahora lo voy a leer por partes para que entendamos, ¿no? Ella dice, la luz especial que se dio a Juan, que estaba expresada en los 7 truenos, era un bosquejo. O sea, Juan escuchó un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes del primer y del segundo ángel. Y usted dirá, hermano Oliver, sucesos que debían ocurrir, un bosquejo. Sí, yo le voy a poner un ejemplo. Es como que es como cuando Cristo le presentó a los discípulos lo que ocurriría cuando él fuese tomado preso. Cristo les dijo clarito, mira, yo les voy a hacer un bosquejo de lo que va a ocurrir cuando a mí me tomen. Ustedes van a huir. Ustedes van a huir. Yo voy a ser arrestado y ustedes van a huir. Y se levanta Pedro y dice, no. Yo, aunque todos te negaren, yo no lo voy a hacer. Cristo estaba haciendo un bosquejo de lo que ocurriría cuando él sería arrestado. Y el primero que se opuso fue Pedro y dijo, no. Yo no te voy a negar, aunque todos ellos lo hagan, yo no lo voy a hacer. Y fue uno de los que lo negó, y no solo una vez, sino hasta 3 veces. Lo que ella está diciendo es que cuando el librito
porque lo voy a definir ahora para que usted lo digiera mejor. Cuando ese librito que cubre Daniel 8 a Daniel 12 fuese abierto, y ese librito apunta directamente a Apocalipsis 14, donde están los 3 mensajes angelicales, adoren a Dios, ¿ok? Y se explican los 3 mensajes más. Yo voy a ponerlos acá para que usted lo vea. ¿Sabe qué? Daniel del 8 al 12 es una ampliación, o podemos decir Apocalipsis 14, sería una manera correcta, es una ampliación de Daniel capítulo 8 al 12. Es una ampliación de eso. Apocalipsis 14, 6. Yo lo voy a poner en pantalla. Aquí está el mensaje triangelical de los 3 ángeles. Vi volar por el medio del cielo otro ángel. Aquí está el primero, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Aquí hay un pie en el mar y un pie en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teman a Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Noten que eso es lo que contiene Daniel 8 al 12. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Luego viene un segundo ángel que dice: ha caído Babilonia, la mentira cae, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vamos a parar allí, porque los truenos que sonaron, lo que hacían era presentar un bosquejo de cómo sería ese suceso, cómo el pueblo de Dios presentaría este mensaje, estos 2 primeros mensajes, cómo reaccionaría la tierra, cómo lo recibirían y cómo terminaría todo este conflicto inicial. Eso es lo que estaba presentando el mensaje de los 7 truenos. Así ella lo enseña. Ahora usted lo entiende mejor. Pero mire lo interesante, ¿no? Voy a leerlo nuevamente. La luz especial que se dio a Juan, que estaba expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes del primer y el segundo ángel, cuando se abría el librito, ¿ok? En el tiempo del fin. Y ahora ella explica por qué no se dejaron, o Dios no permitió que ese bosquejo se anotara. No era lo mejor que la gente conociera estas cosas, porque su fe debía ser necesariamente probada. Hay un motivo por el cual Dios le dice a Juan: no escribas las palabras, sella esa información. Yo necesito que cuando esto se cumpla, cuando este librito se abra del capítulo 8 al 12 de Daniel, yo necesito probar a la gente. Es necesario hacer una prueba, un zarandeo sobre la gente. Muy similar a lo que ocurrió en los días de Jesús. Usted recordará que muchos echaron palmas cuando Cristo entró a Jerusalén y lo aclamaban. Pero cuando vino la hora de la prueba, todos se escandalizaron y todos corrieron. Era necesario que ocurriera un chasco así para probar la fe y saber quién es quién. Dice ella: en el plan de Dios se proclamarían verdades sumamente maravillosas y avanzadas. Y eso fue lo que ocurrió, porque cuando se abre Daniel 8 al 12 y se entiende que Jesús no terminó su obra en la cruz ni en el Pentecostés, sino que tenía que avanzar al lugar santísimo, se abrieron verdades maravillosas y avanzadas, como por ejemplo, que hay 10 mandamientos que siguen vigentes, que comienza un juicio que es investigador, porque Cristo viene a buscar a los suyos. Por ejemplo, que los muertos nada saben porque eso se había pisoteado. O sea, comienza a rodar información que es sumamente interesante e importante. Y quiero terminar con la cita de Manuscritos Inéditos, tomo 1. Mire cómo ella lo dice: los mensajes de los ángeles, primero y segundo, habían de ser proclamados, pero no iba a revelarse luz adicional. ¿Cómo? No lo vamos a decir. ¿Qué va a pasar? No lo vamos a decir. A diferencia, Cristo sí se lo dijo a los discípulos: Pedro, tú me vas a negar hasta 3 veces antes que el gallo cante. Todos ustedes se van a escandalizar hoy sobre mí. En este caso no hubo información. No hubo información. Dice: pero no iba a revelarse luz adicional antes que estos mensajes hubieran alcanzado su propósito. Esto se representa por medio del ángel que estaba erguido con un pie en el mar,
proclamando con un solemne juramento que el tiempo no sería más. Y yo le pregunto a mi gente, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Se da cuenta que tenemos mucho que estudiar y que tenemos mucho que aprender. Muchos de nosotros creemos que ya no sabemos todas las profecías, que entendemos todo lo que dice la Biblia. No, mis hermanos. Ahora es que tenemos mucho que estudiar, mucho que aprender. Y sobre todo, estos temas apuntan directamente a nosotros como iglesia. Yo quiero que usted entienda, y es lo que he querido presentar esta semana. Le dije que esta semana íbamos a hablar de preparación, se lo dije. El martes hablé de preparación, el jueves tuvimos preguntas abiertas y hoy estoy hablando sobre preparación porque nosotros tenemos una misión muy importante que cumplir. Y si no lo entendemos, entonces vamos a andar pensando que somos igual a cualquier otra denominación y que no tenemos un llamado especial. ¿Cómo vamos hasta aquí? Le pregunto a mi gente. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Está viendo por qué los truenos entonces no se escriben? ¿Por qué? Porque Dios dice, no. El libro se va a abrir, se va a entender, los 2 primeros mensajes van a rodar al mundo, pero no den información de qué va a ocurrir cuando eso se abra. Gracias por estar en sintonía. Suena el redoble, lo que quiere decir atención, y entonces paso a lo que se ocultó. ¿Qué se ocultó en los 7 truenos? Buena pregunta. Es una excelente pregunta. Porque igual que en los días de los discípulos, hubo un tremendo chasco, pero note lo interesante. En el caso de los discípulos, Cristo les dio mucha información y con todo ellos no pudieron evitar sentirse chasqueados. Pero con todo, cuando Cristo fue crucificado, hubo también una obra de zarandeo. De hecho, Cristo le dice a los discípulos, vosotros, el diablo os ha pedido. ¿Saben que mucha gente dice que fue Pedro pedido? No. La Escritura no dice que Pedro fue pedido para zarandearlo. No. La Escritura dice, el diablo os ha pedido para zarandearos. Los pidió a todos. Y era necesario para que quedaran los que realmente eran fieles. Y por eso en el mensaje de Apocalipsis 10 hay un gran chasco, porque nuevamente Dios necesita zarandear a su pueblo para que los más o los fieles sean los que porten el mensaje y los que cumplan con la misión. Por esa razón, Apocalipsis 10, verso 8 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito. No te voy a dar un bosquejo de lo que va a pasar cuando ese librito sea entendido, pero anda y tómalo. Y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Qué interesante, ¿no? Se da una orden, ve y toma el librito. Ya sabemos que es Daniel del capítulo 8 al capítulo 12, porque según Daniel 12:4, esa parte del libro había quedado sellada. Del 1 al 7 se entendía perfectamente, pero del 8 al 12 no se entendía, porque la visión era para muchos días. Así que toma el librito. Verso número 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, tómalo y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Óigame. Qué interesante, ¿no? Fíjense que no hay ningún conflicto. Anda y toma el librito, no hay problema. Pero te tengo una noticia. Te va a amargar el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Se lo voy a decir en español. Tú lo vas a sentir muy dulce al comerlo. Al estudiar la profecía de Daniel del capítulo 8 al 12, va a ser una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque vas a entenderla perfectamente. Va a ser dulce, pero cuando digieras todo eso y caiga en tu estómago, va a ser amargo. ¿Por qué? Porque lógicamente, aunque sería entendido, lamentablemente el resultado no sería el esperado y traería amargura al vientre.
¿Ok? Interesante. Y de esto yo tengo que hablarle de este hombre, Apocalipsis 18, y aquí aparece una foto de Guillermo Miller, quien es mundialmente conocido como el instrumento que Dios usó para desellar Daniel 8 al 12, para desellar el capítulo 9 de las 70 semanas, para entender el orden de los tiempos. Dios utilizó a este hombre de una manera increíble, increíble, justo iniciándose el tiempo del fin. No se explicó cómo serían los sucesos, no hubo un bosquejo, pero este hombre comenzó a entender y hubo un alboroto en Estados Unidos cuando este hombre comenzó a entender las profecías de Daniel capítulo 8 al 12. De hecho, la característica principal de Miller fue la capacidad de entender los tiempos proféticos que presentaba Daniel capítulo 8, capítulo 9 en adelante. Verso número 8, mire cómo se cumplió perfectamente. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca. No, yo lo entendía perfectamente. De hecho, este hombre cayó en la trampa, ¿no? Porque este hombre, cuando entendió esto, tenía temor de irlo a presentar. Él era un granjero, no era un predicador, no era un pastor. Así que dijo al Señor, yo no voy a salir a predicar. Si tú quieres que yo vaya, que me vengan a buscar para hacerlo. Y sonó la puerta inmediatamente y había alguien diciéndole, el pastor no va a venir y quiere que usted tenga el tema. Tremendo problema. Y cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. ¿Por qué razón? Porque todos conocerán muy bien que Miller malentendió una porción del pasaje muy conocida, muy conocida. De hecho, yo la cité acá en la parte anterior. Y es una parte muy conocida de la Escritura. Denme un segundo para colocárselas en pantalla. Y la voy a compartir, pero él lo malentendió y es Daniel 8, 14. Y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Él entendió perfectamente Daniel 8, capítulo 9, lo entendió perfectamente, pero hubo un error en esta pequeña parte. El santuario será purificado. Malinterpretó esa pequeña parte. Y él pensó que este pasaje anunciaba el regreso de Jesús. El gran detalle es que Daniel capítulo 8 y capítulo 9 presenta un bosquejo de tiempos, un orden cronológico en las profecías que arrojaba una fecha, lo cual de hecho era una cosa tremenda porque había una fecha específica que anunciaba un gran evento. El problema era entender cuál era el evento. Y este hombre interpretó que ese evento era el regreso de Jesús. Allí fue su error. Y claro, cuando tú tienes un orden cronológico de tiempo perfecto, bien delineado, que lo explicas y la gente queda impresionada, y luego le dices a la gente, el santuario será purificado, es que Cristo vuelve, se alborotó el mundo. Se alborotó el mundo. Era dulce en su boca como la miel. Pero la fecha anunciada era el 22 de octubre de 1844. Y Cristo no vino. Y vino el gran chasco y amargó el vientre, no solo de Miller, sino de todos los que esperaban y confiaban y creían en este gran evento. Ahora le voy a decir una cosa que es importante. En términos de tiempos, Miller dio en el clavo. En términos de fechas, Miller dio en el clavo. El gran problema de Guillermo fue malinterpretar el santuario será purificado. Porque lo que no anunciaba la profecía de Daniel 8 era la venida de Cristo, sino el inicio de un proceso de juicio, de purificación de la iglesia. Le pregunto a mi gente, ¿estamos conectados? ¿Están logrando ustedes conmigo
conectar todo lo que está pasando acá en Apocalipsis capítulo número 10? ¿Está entendiendo usted, querido hermano, querida hermana, qué fue lo que se ocultó? Porque aquí quiero ir al punto, ¿Qué fue lo que se ocultó cuando sonaron esos 7 truenos? Lo que Dios quería informar y le informó a Juan es que habría un chasco resultado de malinterpretar un pedacito del pasaje, y los resultados de ese chasco seguramente fueron se hizo el bosquejo presentado, y Dios le dijo: no escribas eso porque no me interesa que el pueblo lo sepa. Hay un motivo principal para no dar esa información. Óigame. Ahora bien, voy a compartir lo que dice Elena G. de White sobre esta experiencia del librito dulce en la boca y amargo en el vientre, Daniel 8 al 12, y la malinterpretación de ese pedacito pequeñito del pasaje. Sueno el redoble. Y ella dice en Primeros Escritos, página 235-236. Vi al pueblo de Dios que esperaba con gozosa expectativa la venida de su Señor. Pero Dios tenía el propósito de probarlos. ¿Ok? Usted aquí ahora entiende por qué esos 7 truenos no se escribieron. Porque Dios no podía informar como pasó con Cristo. Cristo se los informó a sus discípulos. En este caso Dios dijo: no lo voy a hacer. Su mano encubrió un error. El error no fue en los tiempos. El error fue en la interpretación de esa pequeña frase: el santuario será purificado. Su mano encubrió un error en el cálculo de los periodos proféticos, y aquellos que esperaban a su Señor no descubrieron este error. Aún los hombres más educados, quienes se habían opuesto al mensaje concerniente al tiempo, no percibieron el error. No se dieron cuenta que había un error que estaba íntimamente ligado con la interpretación de qué ocurriría, cuál era el fin de estos tiempos y periodos proféticos, a dónde apuntaban. Ella sigue diciendo: era el plan de Dios que su pueblo sufriera un chasco. El tiempo pasó y aquellos que habían esperado con gozosa expectativa a su Salvador quedaron tristes y descorazonados. ¿Sabe cuál es el detalle? Que aquí habían 3 grupos. Yo se lo voy a presentar así. 3 grupos habían aquí. Escúchame bien. Había un grupo que con gozosa expectativa esperaban el momento, que se habían preparado para encontrarse con el Salvador, que querían tener ese encuentro con Jesús. Amén. Alabado sea Dios. Había un segundo grupo que aparentaba estar preparado para encontrarse con su Salvador. Aparentaba estar con el grupo que esperaba de verdad al Salvador, pero realmente no estaba preparado para encontrarse con su Salvador, lamentablemente. Porque siempre en la iglesia hay trigo y cizaña. No lo olvide que siempre en toda la historia ha habido trigo y cizaña. Entonces, en este grupo que esperaba, habían 2. Uno que lo esperaba de verdad, el trigo, y uno que no estaba preparado, y si Cristo venía, iba a ser un desastre. Pero había un tercer grupo, que era la gente que se burlaba del mensaje y que decía que los adventistas, no de los adventistas porque todavía no eran adventistas, que los que esperaban ese evento estaban locos y se burlaban de él. De hecho, Elena de White dice en Primeros Escritos, página 235, 236, por el otro lado, aquellos que no habían amado la venida de Jesús y que habían aceptado el mensaje por temor, se alegraron de que el Señor no viniera en el tiempo esperado. Nota que aquí está el segundo grupo. Nota que aquí hay un primer grupo, ¿no? Aquí hay un primer grupo, los que están esperando con gozosa expectativa. Hay un segundo grupo que son los que no habían amado la venida, pero que habían aceptado el mensaje por temor.
Y hay un tercer grupo, dice, su profesión no había tocado sus corazones ni purificado sus vidas. Al paso del tiempo sirvió muy bien para revelar la condición de esos corazones. Y había un tercer grupo que se burlaba. No lo presenta aquí la cita, pero había un tercer grupo que se burlaba. Pero lamentablemente, este segundo grupo se reveló cuál era su condición. Porque al pasar el tiempo, ¿saben lo que hicieron? Comenzaron a burlarse. Comenzaron a mirar a esta gente que estaba en gozosa expectativa y decir, ustedes estaban locos, creyendo esas tonterías de Miller. Comenzaron a burlarse, a ridiculizar a los que se unieron al mensaje. Terrible, terrible. Pero definitivamente el vientre quedó amargo. Tremendo chasco. Quiero dejar claro un punto que muchos, por error y por no entender los contextos, repiten a veces como loros. Un punto importante. Escúchame bien lo que le voy a decir. Muchos dicen que los adventistas dijeron y anunciaron que el 22 de octubre de 1844 Cristo vendría por segunda vez y que nosotros somos los que dijimos que Cristo vendría con día, fecha y hora. Déjenme decirle que eso es repetir como loros un error y es falso. La iglesia adventista se formó en el año 1863, no el 22 de octubre de 1844. Los milleritas anunciaron esto. Los que se unieron a Guillermo Miller anunciaron esto. Que allí habían personas como Elena G. de White y mucha gente creyente que posteriormente se unió a la iglesia adventista del séptimo día, sí, pero no existía iglesia adventista del séptimo día. Así que los que anunciaron fecha, hora y evento, realmente era ese pueblo que se estaba preparando para finalmente formar el pueblo que Dios tiene en esta tierra. Entonces, cuidado con eso, porque nosotros a veces como loros repetimos lo que muchos hermanos evangélicos y católicos dicen. Ustedes son los adventistas, los que dijeron que Cristo venía en el año 1844. No, la iglesia adventista se formó en 1863. Y a medida que pasó el tiempo, la iglesia fue como tal, los creyentes que formaron la iglesia fueron corrigiendo todos esos puntos doctrinales y aún seguimos en ese trabajo. Entonces quiero dejar eso muy, pero muy claro. Ahora, le pregunto a mi gente, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Han entendido el contexto de Apocalipsis capítulo 10? Porque voy a entrar a otro punto que es clave para ya entrar a la recta final del tema. Les hago un bosquejo sencillo. Recuerden que aparece un ángel poderoso, tiene en su mano un librito, ¿ok? Suenan 7 truenos, Juan va a escribir y se le dice, no escribas eso, sella esa parte. El librito que porta el ángel está abierto, lo que quiere decir que en algún momento estuvo cerrado, ¿ok? Pero ahora el ángel va a permitir que sea entendido. Hemos entendido que Daniel ocupa 2 porciones del 1 al 7. Siempre fue entendido, de hecho Daniel lo entendió, pero del 8 al 12 no era entendido. Por más que Daniel suplicó entendimiento, no fue fácil, se mantuvo sellado. Entonces se le da una orden a Juan, toma el libro y cómelo, o sea, estúdialo. Ahora llegó el momento. No olviden que ese libro se abriría en el tiempo del fin, Daniel 12:4. Cuando Juan tiene esa visión, Juan al comerlo lo siente dulce en la boca. Muy sabroso. Estoy entendiendo los tiempos proféticos, la experiencia de Miller, de Guillermo Miller. Comenzó a entender todo, pero erró en un punto, que era entender que el santuario sería purificado, y entonces amargó el vientre. Dios utilizó ese evento para que el pueblo fuese zarandeado. ¿Y quienes quedaron escudriñando cuál había sido el error y posteriormente entendieron que el error no había sido en el cómputo de tiempos, sino en la interpretación del evento? Ellos fueron los que realmente pasaron esa purificación, los sinceros de corazón, porque en la iglesia hay trigo y cizaña.
Pero hay un punto que también quiero que ustedes lo noten, porque está dentro de Apocalipsis capítulo 10. Y noten esto importante, estamos estudiando sobre nuestra historia. ¿Por qué? Porque estamos en un momento, hermanos, donde si nosotros no entendemos quiénes somos, no vamos a parar a ningún lado. El que no sabe a dónde va, ya llegó, dice el dicho. Está perdido totalmente. Suena el redoble y hay un punto que quiero destacar en la visión de Apocalipsis 10. Y miren este punto. No será más. ¿Qué cosa? El ángel dijo que el tiempo no será más. Y esto quiero destacarlo también. Voy a ir a Apocalipsis capítulo 10, versos 5 en adelante. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Y ahora? ¿De qué está hablando aquí Juan? ¿De qué tiempo está hablando? Noten que todo el capítulo 10 está hablando de una tremenda profecía. Y sería el hecho de que Daniel del 8 al 12 sería interpretado, que portaba tiempos proféticos definidos, que portaba también información de eventos definidos, pero que no había sido entendido porque estaba sellado y sería desellado. O sea que dentro de la profecía de Daniel hay periodos de tiempo bien definidos. De hecho, la profecía definía desde el bautismo de Jesús, su muerte, la reconstrucción de Jerusalén, definía un pocotón de cosas que fueron bien entendidas posteriormente. Ahora bien, que el tiempo no sería más. Quiero compartir con ustedes lo que Elena de White tiene que decir en cuanto a esta frase, que es importante. Manuscrito 59 del año 1900. El tiempo al cual se refiere el ángel con un solemne juramento, y usted lo puede notar acá que dijo, y juró por el que vive. Imagínense el juramento. Por Dios mismo está jurando este ángel. El tiempo al cual se refiere el ángel con un solemne juramento no es el fin de la historia de este mundo. No se confunda. Ni del tiempo de gracia tampoco, sino el fin de los tiempos proféticos que se habían de cumplir antes de la segunda venida de nuestro Señor. ¿Cómo así, hermano Oliver? Ella misma lo explica. Es decir, el pueblo de Dios no tendría otro mensaje que se base en tiempo definido. O sea que la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que de hecho es la profecía de tiempos proféticos más larga de la Escritura, comenzando desde la reconstrucción de Jerusalén y sus muros, año 457 a.C. Imagínese usted, comenzando desde allí y terminando en el año 1844, definía esta profecía. Por ejemplo, definía en qué momento el Mesías sería bautizado o ungido. ¿En qué momento sería el Mesías crucificado y asesinado? ¿En qué momento se le quitaría Israel tendría un tiempo determinado, que fue el año 34, cuando mataron a Esteban y el evangelio pasó a los gentiles? Definía posteriormente el momento en que Cristo pasaría al lugar santísimo. Esa profecía de 2300 años sería la última profecía en tiempos revelada, y el pueblo de Dios no tendrá otro mensaje que se base en tiempo definido. Ahí estuvo el error directo de Miller, que él quiso decir que ese día era la venida de Cristo, cuando claramente Mateo 24 dice, del día y de la hora nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque esta fue la última profecía, y lo que anunciaba es que comenzaba un juicio.
Y ya no hay más profecías de tiempo definido. Por eso cuando a mí me llega gente diciéndome, hermano Oliver, estuve estudiando la Biblia y hice cómputos de que el pecado comenzó y Adán tenía tantos años y Caín tenía tantos años y sacando cuentas y la tierra va a tener 6,000. El mundo se va a acabar en el 2027. Yo le digo, vete para allá con ese mensaje. ¿Por qué, hermano Oliver? El día y la hora nadie lo sabe. Elena de White lo confirma diciendo, no hay otro mensaje con tiempo definido. Es más, el ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más. No se le va a presentar a la iglesia otra profecía con tiempos definidos. Punto y final. No hay otro mensaje. De hecho, ella dice, después de este periodo que abarca desde 1842 hasta 1844, no se podrá hacer ningún cálculo de los tiempos proféticos. El periodo más largo alcanzó hasta el otoño de 1844. Punto y final. Entonces, no, hermano Oliver, presta atención, tenemos una profecía, queremos reunirnos con usted, porque en el año 2030 va a pasar algo grande. Hermano, váyase para allá usted con ese mensaje. No me venga a mí con esos cuentos de camino, por favor. Por favor. La Biblia es clara, hermano, y quiero ratificar. Cualquiera que llegue, llámese como se llame, tenga el cargo que tenga, con un cuento de que el mundo se va a acabar en tal día, de que Cristo va a venir en el año tal, o que en el año tal va a pasar cualquier evento, porque algunos se escudan y dicen, yo nunca he dicho que Cristo viene en 2027. Lo que he dicho es que la ley dominical va a comenzar en 2027. ¿Y de dónde sacó usted esa información? Si ya no hay tiempos definidos, porque son muy astutos, y entonces ellos dicen, no, la Biblia dice que el día y la hora de la venida de Cristo nadie lo sabe, pero yo lo que estoy diciendo es que va a pasar tal evento en este año. Por amor al Señor, ¿dónde la Biblia presenta nuevos periodos proféticos? Es más, hay un juramento solemne que el tiempo no será más, punto. Y le pregunto a mi gente, ¿están viendo el mensaje poderoso? ¿Están viendo el mensaje poderoso? Tremendo. Fíjense lo increíble. Esta gente tenía la fecha del cumplimiento profético. Y con todo, ¿cómo terminaron? Chasqueados. Pregunto, ¿por tener la fecha se prepararon todos? No. Porque de hecho usted lee que Dios permitió ese chasco, para que hubiese un zarandeo por el error, hubiese un zarandeo, y como resultado Dios limpiara la iglesia. Y les dio la fecha. Increíble, mis hermanos. Increíble. No hay más fechas. Punto y final. Ahora, usted recuerda que en el tema yo les dije que voy a dejar este tema abierto. Lo voy a dejar abierto. ¿Ok? Es un tema con un final abierto. Para que usted siga escudriñando y siga estudiando. Esto es interesante. Voy a sonar el redoble y le voy a decir por qué es un final abierto. Suena el redoble y entonces otra vez. Quiero compartir cómo termina el tema. Cómo termina Apocalipsis capítulo 10. Si usted nota, si yo le hago una pregunta a usted, hermano, entendiendo lo que estamos estudiando, sin duda, Apocalipsis capítulo 10 está apuntando a los años de 1840, 1842, 1844, que fue el tiempo en que se cumplió la profecía. Fue el tiempo en el cual se tomó el librito que había sido sellado por tanto tiempo. Miller lo comenzó a entender, salió a predicarlo, muchos comenzaron a estudiar con él, hubo un alboroto en el mundo, claro, incluyendo que creían que Cristo iba a venir y la gente estaba asustada y alborotada y habían otros que eran sinceros. O sea, no nos cabe la menor duda que Apocalipsis capítulo 10 está apuntando a ese periodo de tiempo específico que para nosotros es historia denominacional. Nosotros necesitamos entender
de dónde nosotros hemos venido. Porque aunque yo digo, el chasco no se lo pueden acreditar a la iglesia adventista porque se fue formada en 1863, muchos de los que estuvieron allí fueron fundamentales en la formación de la iglesia. Pero lógicamente fueron limpiando la información, entendiendo, el Espíritu Santo fue trabajando en ellos. Ahora bien, ¿por qué termino con esto? Porque si el contexto es el que le estoy presentando y nos apunta a un periodo de tiempo específico, hay un texto que siempre me ha llamado la atención y quiero compartirlo con ustedes. Y es el texto con que cierra Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Óyeme, qué interesante, ¿no? Que el ángel le presenta a Juan que va a ocurrir un chasco. De hecho, suenan 7 truenos. Juan va a escribir y le dicen, no escribas ese bosquejo, no me lo escribas. Yo necesito que eso no esté informado porque necesito limpiar a mi iglesia. Y entonces le da la orden, cómete el librito, Daniel del capítulo 8 al 12, es dulce en la boca, amarga el vientre. Guillermo Miller, los milleritas, todo este movimiento con enseñanzas poderosas y maravillosas que hoy día nosotros seguimos compartiendo. Y entonces, luego que ocurre toda esta información y ocurre todo este chasco que hoy día lo entendemos y lo interpretamos, se le da una orden a Juan. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pero yo pregunto, y aquí está el final abierto, que yo te quiero dejar abierto para meditar, para estudiar. ¿Realmente esa orden se le dio a Juan? ¿O realmente Apocalipsis 10:11 está hablando de que sería necesaria la intervención de un profeta posterior a los eventos señalados? Un profeta que guiara nuevamente a la iglesia a reencauzar el camino, un profeta que apareciera justo resultado de todo lo presentado, de ese chasco, de ese anhelo de conocer la verdad. Sería necesaria la intervención de un o una profeta que nuevamente profetizara otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Estar hablando Apocalipsis 10:11 a Juan, o quizás a un profeta o a un pueblo, voy mucho más allá, que tenga una misión tan importante como la de proclamar el pronto regreso de Jesús. No te voy a responder. Por eso es un final abierto. Tú tienes que tener en tu mente, meditar, revisar, porque, óyeme, todo va cuadrando de una manera increíble. Y entonces se tiene que levantar alguien que aclare, que lleve con más facilidad. Te dejo el final abierto y quiero terminar con esta cita. Por eso yo les dije que esta semana íbamos a hablar de preparación. Y lo mejor que hay siempre, hermano, es recordarle al pueblo de Dios cuál es su misión. Aquí es donde yo voy a apretar el tema. Mire lo que dice Recibiréis Poder, página 244, párrafo 2. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como un pueblo particular. Ah, qué orgullo. No. No es cuestión de uno sentir un orgullo vano por eso, por amor al Señor. No. Tú eres adventista del séptimo día. Bueno, te felicito. Has sido elegido por Dios como un pueblo particular. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que vivir conforme a lo que Dios te ha mostrado para este tiempo. De no hacerlo,
tienes en tus hombros una tremenda responsabilidad que no estás cumpliendo y te estás metiendo en tremendo problema. Te estás metiendo en tremendo problema. Pero quiero poner un punto ahí un momentico allí y decirle a mi audiencia, hermano, cuidado con nosotros quererse ser semejantes a los evangélicos. Con todo el respeto para ellos, porque Dios tiene pueblo en todas las denominaciones. Estoy hablando doctrinalmente, estoy hablando en prácticas doctrinales. Cuidado nosotros querer imitar los métodos de otras iglesias y denominaciones, cuando Dios nos ha llamado para ser un pueblo particular. Eso me avergüenza. Ver hoy día métodos que no nos hacen particulares, sino nos hacen como el montón, da vergüenza. Lo que falta es que yo aquí en el programa les hable en lengua, pues, para que ustedes digan que yo tengo el Espíritu Santo. Y para yo asemejarme a ellos, utilizar la música de ellos, no particularmente la que Dios manda, la nuestra, no, la de ellos. Utilizar la doctrina de ellos, los métodos de evangelización de ellos. Entonces ya dejamos de ser particular, un pueblo particular, sino llegamos a ser un pueblo del montón. Eso da vergüenza. Porque si ven el estudio de hoy, lo que ha arrojado es que somos un pueblo particular, con una misión particular, mis hermanos. Por favor, por amor a Dios, ya basta de querer ser adventistas y que al probar la sal no sepa nada. Eso da vergüenza. En segundo lugar, separado del mundo. No, pero queremos estar escuchando música del mundo, queremos estar comiendo como come el mundo, queremos ver lo que ve el mundo, queremos vestir como viste el mundo. No. Así no, mis hermanos. Con el gran instrumento de la verdad. No, es que a mí me da pena, hermano, hablar de estos temas, porque ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Que soy un extremista? Bueno, entonces agarre la verdad y guárdele bajo la cama. Prenda la lámpara y póngala bajo la cama para ver si sirve. No, hermano, nosotros somos escogidos para aportar una gran verdad. Si nosotros no la predicamos porque nos da vergüenza, entonces vayámonos con los evangélicos. Porque hoy día hay gente que quiere ser adventista sin predicar lo que la iglesia adventista cree. Entonces váyase a la iglesia evangélica. Váyase a la iglesia católica. Ahí va a ser feliz entonces si usted no cree en la verdad que nosotros creemos. Se lo digo, disculpen el sarcasmo. Yo le dije que esta semana es una semana de preparación. Pero es la verdad. Es la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Y nos da vergüenza decir al mundo cuál es el resultado de esa relación. Nos da vergüenza. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Por eso tiene que haber un zarandeo. Porque en los días de la cruz hubo un zarandeo. Dios necesitó limpiar a su iglesia. Y por eso hubo un gran chasco ese día. Por eso hubo un zarandeo en 1844. Porque hay trigo y cizaña. Y por eso en nuestros días va a haber un duro zarandeo. Y los que no estén preparados son los primeros en salir. Y no solo en salir, sino son los primeros que van a decir: yo los conozco a toditos, vamos a buscarlos para que los agarren y los metan presos. Hermano, cuídese de mantenerse en el camino del Señor como Dios ha mandado. Cuide a su familia, cuide a su iglesia, cumpla como ese pueblo particular que ha sido llamado, cumpla con la misión. Haga su trabajo y permita que Dios haga el suyo. Ese es mi consejo para terminar el tema de hoy. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Vamos a orar para pedirle al Señor que nos acompañe al cerrar el tema.
Padre, gracias por tu palabra. Esta semana hemos hecho hincapié al tema de la preparación. Y hemos notado, Señor, que en Apocalipsis 10 clarito estamos involucrados. Hay un poderoso llamado para nosotros. Profetiza otra vez a muchas naciones, pueblos y lenguas. Tenemos una tremenda misión en nuestros hombros. Ayúdanos, Señor, a prepararnos, a ser distintos, a no avergonzarnos de lo que creemos. Contrariamente, ayúdanos a hacer siempre tu voluntad, resultado de, no para salvarnos, no hay salvación por obras. Al contrario, resultado de que ya tú has salvado nuestro corazón, redimido nuestra vida. Y entonces, como resultado, queremos decirle al mundo que tú eres nuestro Dios, que tú tienes una verdad que debe conocerse y que ellos están llamados. Todas las denominaciones que nos escuchan y nos ven están llamados a unirse a tu gran familia. Gracias por habernos escuchado. En el nombre santo y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga en gran manera. Ha sido un honor y un placer. El martes vamos a estar nuevamente en línea. No se lo vaya a perder. Todavía no salimos de viaje. Con la ayuda de Dios vamos a salir de viaje próximamente. Y no olvide que estaremos con una poderosa campaña sobre el libro de Daniel completico. Ahí les voy a hablar más de todo esto. Gracias por habernos acompañado. Se les quiere mucho. Feliz semana para todos. Y como siempre lo decimos al terminar, que Dios bendiga a Venezuela y al mundo. Se les quiere mucho y de gratis.